relativo, y hacerlo desde una larga tradición de esta Real Sociedad Económica que en sus primeros años, en las últimas décadas del siglo XVIII, ya se ocupó reiteradamente por todo lo naval que afectaba el progreso y al destino de Gran Canaria. Estamos muy orgullosos de haber contado desde el primer momento con la colaboración estrecha, permanente y fecunda de la Armada, que nos ha distinguido con su diploma de honor, que nos fue entregado en Madrid en acto solemne celebrado en el cuartel general de la Armada, y que en esta inauguración de las quintas jornadas queremos y debemos agradecer una vez más hasta su representante, el almirante jefe del Mando Naval de Canarias. Sin duda, ya nadie hoy puede tener la más mínima duda del papel trascendente y destacado que la Armada ha tenido en la historia de estas islas y especialmente para las Palmas de Gran Canaria, algo que su ayuntamiento, con motivo de estas quintas jornadas, reconocerá públicamente inaugurando el próximo viernes, como colofón de las actividades que hoy se inician, un espacio urbano que llevará el nombre de Plaza de la Armada. Gracias, almirante, pues la ayuda de la Armada ha sido primordial en todos estos años que ya llevamos recorrido juntos y que hago hoy votos por que se pueda prolongar y acrecentar tan fructíferamente en los años venideros. Asimismo, destacar la exposición que, como ya es tradicional, celebraremos en la Casa de Colón, a la que también agradecemos su apoyo y respaldo que han dado en muy diversas ediciones de las jornadas a nuestras actividades. En esta ocasión estará dedicada al Correío La Palma, todo un símbolo de la historia marítima de Canarias, y a Jorge Juan, símbolo universal de la Marina y las ciencias navales españolas. Nuestro agradecimiento también a la Fundación Correío La Palma y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos han ayudado decidida y generosamente en este proyecto que se mantendrá abierto al público hasta el 30 de noviembre. Pero estas jornadas navales, como también ha ocurrido con las precedentes, no se habrían podido celebrar sin la ayuda y colaboración altruista y decidida de un número de empresas tanto de ámbito local como nacional, que no dudaron en atender la solicitud de patrocinio que se les presentó, como son Asticán, Repnaval Zamacona, Feroer, Talleres Samper, Rodritol, Globe Canarias, Social Limitada, Canaragua, y junto a ellas, como ya señalé antes, una vez más, Puertos de Las Palmas a través de su fundación. Sin más, le cedo la palabra al almirante, comandante del Mando Naval de Canarias, para que en este acto inaugural intervenga en nombre de la Armada y glose la figura de Jorge Juan y Santa Cilia, que marca y es eje en su 300 aniversario de estas quintas jornadas navales. Señor presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimo señor don Mariano Juan y Ferragut, autoridades civiles y militares, socios de esta Real Sociedad y compañeros de las Fuerzas Armadas. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo y diciendo gracias una vez más a la Real Sociedad Amigos del País de Gran Canaria, que un año más han hecho posible la realización de esta jornada. Gracias a ellos, a todos sus socios, en particular a su presidente, por su empeño en el buen desarrollo de estas jornadas, y a todos los que han hecho posible también con su colaboración las exposiciones y diversas actividades que se van a realizar estos días y que ya ha nombrado el presidente de la Real Sociedad. Las jornadas navales, que con periodicidad bienal llegan en este 2013 a su quinta edición, se confirman como una tradición en Las Palmas de Gran Canaria y son cita obligada para los que quieran acercarse a la Armada y que hacen posible que nuestra callada labor, lejos muchas veces de nuestras bases, sea conocida. Que nuestra historia, que es la historia de España, se difunda y en definitiva nos acerquemos a la sociedad a la que servimos. Para la Armada este tipo de iniciativas son de gran importancia, nos permiten divulgar la dimensión marítima de España. Permítanme recordarles que el litoral español, con más de 8.000 kilómetros cuadrados, 8.000 kilómetros de costa, cuadruplica en extensión las fronteras terrestres, y es gracias a esta mar por la que se mantiene la vertebración con los archipiélagos Balear y Canario, junto con los territorios del norte de África. Además, será en este siglo XXI también, donde el libre uso del mar, abriéndose nuevas vías de comunicación marítimas, serán de vital importancia. Les aportaré unos datos que refuerzan esta idea. Desde el mar nos llega a Canarias el 90% de las importaciones a España
y en Canarias se aproxima esta cifra al 100%, y el 95% de las exportaciones que realizan las empresas españolas fuera de la Unión Europea también se llevan a cabo por vía marítima. De nuevo, en Canarias también estas cifras se aproximan al 100%. Toda esta proyección internacional de nuestros intereses necesita de un instrumento con capacidad de respuesta e influencia global a disposición del poder político. Así lo realiza la Armada, con éxito actualmente en aguas de Somalia, asegurando el comercio de España con el continente asiático y permitiendo que nuestra flota pesquera faene con seguridad en el Océano Índico. Durante las anteriores ediciones de estas jornadas navales hemos recordado las capacidades de la Armada para proporcionar una presencia temprana y permanente con opciones políticas y estratégicas que van desde los cometidos de naturaleza diplomática, los estrictamente militares, y las operaciones humanitarias tan mediáticas como necesarias para evitar conflictos si se actúa con rapidez y eficacia. Hemos comprobado la libertad de acción y la versatilidad de nuestra flota y cómo los buques de la Armada son capaces de realizar en un mismo despliegue misiones tan diversas como realizar una brillante recepción a las autoridades del país que visitan como apoyo a la acción del Estado, a la acción exterior de España, a detener piratas en aguas somalíes o lanzar un ataque a tierra a las infraestructuras piratas para anular o limitar la capacidad de acción en la mar, o cómo además están capacitados para ayudar a reconstruir infraestructuras tras desastres naturales, donde la actuación de la Armada ha sido siempre bien valorada. Y muchos de ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver toda esta publicidad de la Armada con Jorge Juan? Pues bien, la Armada no sería lo que es sin figuras como Jorge Juan, ilustre marino y científico, a quien están dedicadas estas jornadas navales, y que fallece 3 años antes de la creación de esta Real Sociedad, en un tiempo en que se comienza a hacer oposición a la tradición frente a la razón, en el que se mantiene una actitud crítica hacia el pasado. Jorge Juan realizaría en América un importante estudio, la medición del arco meridiano en el Ecuador, que permitiría conocer las reales dimensiones de nuestro planeta. Por su trabajo, poco valorado como siempre en España inicialmente, y como suele ser habitual incluso en nuestros días, se le daría el calificativo en Europa del marino más sabio de toda Europa. Su legado continúa en nuestra Armada con el Real Observatorio de la Armada en San Fernando, que con sus trabajos en astronomía, geofísica y hora mantienen a España en la primera línea de investigación en estas áreas, gracias también a su presencia en los foros internacionales. Y les voy a dar un dato de muestra. Actualmente, un oficial de la Armada que trabaja en el observatorio, también doctor en físicas, ostenta la dirección compartida, como no, con Francia, como en la expedición de la Condamine, dirección compartida para la elaboración del mapa magnético del globo terrestre. Esperemos que en esta ocasión se reconozca con mayor celeridad su aportación. Jorge Juan culminaría también el impulso a los arsenales proyectados por Patiño, modernizándolos y sentando las bases de lo que hoy es nuestra industria naval, que se sitúa en posición de fortaleza frente a otros competidores europeos, con una clara capacidad de exportación, gracias a la unión de esfuerzos de gobierno, industria y la Armada. También Jorge Juan, tras 35 años de funcionamiento de la Compañía de Guardias Marinas en San Fernando, donde se formaban los futuros oficiales de la Armada, llevó a cabo su reforma incluyendo el estudio del cálculo diferencial y cálculo integral, contrató nuevos profesores y dotó a la escuela de un observatorio astronómico, prevaleciendo su criterio frente a otros que propugnaban o que eran partidarios de una instrucción más práctica. Se basó en el futuro profesional, basada en el futuro profesional de los Guardias Marinas. De nuevo, vemos las bases de la actual Escuela Naval Militar, donde los futuros oficiales de la Armada se gradúan con el título de grado de Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo, mientras aprenden los valores y conocimientos del tradicional oficial de Marina. Podemos decir, por tanto, que nuestros guardiamarinas se educan con éxito en el camino de la excelencia que inició Jorge Juan. Y sin más preámbulos, les animo a todos a seguir las actividades programadas en esta jornada navales, donde a través de la historia quizás lleguemos a comprender mejor a nuestra Armada. Muchas gracias.
Buenas noches, soy el capitán de navío Diego Carlier, delegado del órgano de Historia y Cultura Naval, y me ha tocado a mí presentar al conferenciante. ¿Sí? ¿Se oye? Soy el capitán de navío Diego Carlier y delegado del órgano de Historia y Cultura Naval en Canarias, y me ha tocado a mí presentar al capitán de navío don Mariano Juan y Ferragut. El capitán de navío Mariano Juan y Ferragut fue director de la Revista General de Marina desde noviembre de 1997 hasta mayo del 2006. El 18 de mayo del 2006 fue designado por el AGEMA consejero colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval. Es vicepresidente de la Fundación Letras del Mar, presidente del comité asesor de dicha fundación, académico de número de la Real Academia del Mar, de la que ha sido secretario general, vicepresidente de la Asamblea Amistosa Literaria que fundó el almirante Jorge Juan, vocal del Instituto Español Almirante Brown y es director de la revista Proa a la Mar, que edita la Real Liga Naval Española. Ha impartido conferencias en multitud de ciudades españolas e internacionales, tales como Madrid, Barcelona, Cartagena, Zamora, Cádiz, Tarifa, La Romana, Filipinas y La Habana. Ha prologado diversos libros, tales como La historia y estela del crucero Canarias, Historia de la corbeta Tornado, Victoria por mar de los españoles e Historia de los buques que honraron la memoria de Jorge Juan. Especialista en submarina y en armas submarinas, diplomado en Estado Mayor de Marina por la Escuela de Guerra Naval, por los Estados Mayores Conjuntos del CSDEN y de la OTAN por el Colegio de Defensa de Roma y por la NATO School alemana. Ha sido comandante del submarino Cosme García, del Cíclope, del contramaestre Casado, la fragata Asturias. Siendo comandante de la fragata Asturias, fue el primer barco que se integró en una fuerza de la OTAN, la Estana Forlán, en junio del 91. También mandó el transporte de ataque Castilla, ha sido jefe del Estado Mayor de la zona marítima del Estrecho y jefe del Estado Mayor de la flotilla de submarinos. Está en posesión de numerosas condecoraciones militares. Admira tanto a Jorge Juan que, y como a pesar de por su apellido podría parecer que es descendiente de Jorge Juan, él me ha comentado que no lo es, pero tiene la inmensa suerte de que tiene un nieto que le ha puesto Jorge, y entonces resulta que tiene un nieto que se llama Jorge Juan. De modo que con esa anécdota le dejo con el conferenciante, el capitán de navío Mariano Juan Ferragut. Buenas noches, señor almirante, excelentísimo señor director de la Real Academia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, excelentísimo señor almirante, comandante de mando naval de Canarias, excelentísimos señores, ilustrísimos señoras y señores, amigos todos, muy buenas noches.
Es para mí una gran satisfacción encontrarme de nuevo aquí en Las Palmas, ciudad en la que visité hace 53 años a bordo del Mirador Marte, y desde entonces comprobé que era el camino natural, el puente que lleva a España a América. Por eso doy las gracias a los organizadores de esta quinta semana naval por haberme invitado a ocupar esta tribuna. También agradezco las amables palabras del capitán de navío Calier, y a todos ustedes, señoras y señores, por estar aquí y por disponerse a escuchar con tan animosos semblantes mis modestas, aunque ilusionadas palabras. Jorge Juan de Santa Cilia, jefe de escuadra de la Real Armada, personaje paradigmático de la Ilustración, es uno de los científicos más importantes de nuestra historia. Fue conocido como el sabio español en aquellas instituciones científicas europeas que le acogieron entre sus miembros, como fue la Royal Society de Londres, la Academia de Ciencias de Berlín y la Royal Académie de París. Fue el principal colaborador del Marqués de la Ensenada, que además de ser el gran impulsor de la Marina, ha sido nuestro primer hombre de Estado, empeñado en resolver los problemas endémicos de nuestro retraso científico y acometer los cambios estructurales necesarios para modernizar España y elevarla al nivel de las naciones más punteras del siglo XVIII. Jorge Juan tuvo una decidida participación en los planes reformistas de los gobiernos de su época, de los que fue su oráculo y comodín, y tanto por sus saberes como por las distintas disciplinas que desarrolló brillantemente al servicio del Estado, se asemeja más a un personaje del Renacimiento que del siglo de las luces, pues además de marino y científico fue matemático, astrónomo, humanista, geógrafo, diplomático, espía, arquitecto, ingeniero de minas, ingeniero de montes e ingeniero naval. Y es precisamente de su faceta como ingeniero naval de lo que vamos a tratar en esta exposición, que es precisamente la única actividad de Jorge Juan, entre las muchas que desarrolló tan brillantemente, que ha sido cuestionada en su época y ha suscitado polémica. Y hoy en día se mantiene viva la controversia. Entre los mismos ingenieros navales hay disparidad de opiniones sobre la bondad de su sistema de construcción naval e incluso desacuerdo sobre la competencia en este campo. Pero previamente, para encuadrar nuestra exposición, haremos unos breves comentarios, primero sobre el siglo XVIII, después proyectaremos una cronobiografía de Jorge Juan y después hablaremos del estado del arte de la construcción naval en el siglo XVIII. Bien, el siglo XVIII español se inicia con una nueva dinastía y un nuevo sistema político que cambió por completo la estructura del Estado, que se simplificó enormemente por los decretos de nueva planta de Felipe V. La pérdida de nuestros territorios, sobre todo el de los Países Bajos, pareció revitalizar a España como a cuerpo enfermo que se le amputa un miembro gangrenado. Por eso el siglo XVIII fue un siglo de sueño y de ambición colectiva nacional, donde se pusieron las bases de la España moderna. Muchos de los organismos e instituciones que hoy conocemos nacieron en este siglo, como fue evidentemente las reales sociedades económicas de amigos del país, u otras cosas más populares o prosaicas, como fueron la sardana
el flamenco o las corridas de toros. Son hijos del siglo XVIII. Jorge Juan sirvió a los primeros Borbones, una serie de monarcas de similar condición: Felipe V y sus tres hijos, Luis I, que reinó solo unos meses, Fernando VI y Carlos III. Todos ellos bondadosos, bien intencionados, de una moral limpia, limpísima si lo comparamos con sus parientes franceses, y de un indiscutible desvelo para el progreso del país y el bienestar de su pueblo. Felipe V quería implantar una cultura preferentemente técnica, pero se encontró con unas universidades arcaicas y reticentes a la modernización. Seguían aferradas a su tradición escolástica, responsables de los siglos de atraso español. Por ello, no figuraron a la cabeza de la reforma educativa de la España ilustrada. Y entonces los primeros Borbones se tuvieron que apoyar en la Armada y en el Ejército, propiciando la creación de nuevos centros de más o menos de carácter científico, como fue la Academia de Matemáticas, el Cuerpo de Ingenieros Militares, el Cuerpo de Artillería, Academia de Guardias Marinas, Colegio de Cirugía de la Armada, Observatorio Astronómico, etc. En palabras de un historiador, este proceso se puede considerar como de militarización de la ciencia española de la Ilustración. Ninguno de los Borbones del siglo XVIII, excepto Carlos III, mostró inclinación por el gobierno directo, personal, al estilo de los reyes católicos o de los Austrias mayores. Por ello es el siglo de los grandes ministros. De Patiño, Campillo y Ensenada, con la particularidad de que estos tres ministros habían servido antes en la Marina, eran hombres de la Armada. La preocupación máxima fue restaurar nuestro poderío marítimo, tanto para garantizar las comunicaciones con nuestro imperio ultramarino, como para el juego de las alianzas internacionales. España no pretendió rivalizar con Inglaterra en la mar, ni superar el poderío militar de Francia por tierra. No disponíamos de los recursos económicos ni de la demografía, del personal necesario para ello. El número de habitantes no lo permitía, pero sí pretendimos contar con unas fuerzas propias suficientes para nuestro propio juego político. Durante el siglo de las luces, España vivió en estado casi permanente de guerra, excepto el periodo de paz armada de Fernando VI. La inmensa mayoría de estas guerras fueron marítimas, y en contra de la propaganda anglosajona, no todas las perdimos. Puede haber sido así, no hubiéramos podido mantener prácticamente intacto nuestro extenso imperio ultramarino. Alguna vez ganaríamos nosotros, o quizás las derrotas que nos infligieron, según dicen ellos, no fueron tan contundentes como ellos han dicho y muchos españoles han creído. Vamos a ver una pequeña cronobiografía de Jorge Juan. Nace en Novelda, es del mismo año del Tratado de Utrecht y que se crea la Real Academia Española de la Lengua. En el año 17 se crea la Academia de Guardiamarinas. Entre el año 26 y el año 29 está en Malta. Primero entra como paje del Gran Maestre de la Orden, después profesa la religión de San Juan, lo que le obligó al celibato, se mantuvo soltero toda su vida, y allí, corriendo los cárabos, las caravanas moras, pues le entró la vocación marinera. En la época de la reconquista de Orán, en la que participó Jorge Juan, y el primer pacto de familia. Entre el año
No, de Arsenal de la Carraca. Me he saltado el reglón de que es Guardia Marina y campañas del Mediterráneo. Ingresa en la Armada y hace varias campañas con el Mediterráneo y está en la Reconquista de Orán y en el primer pacto de familia. Del año 35 al año 46, o sea, 11 años contando los viajes de ida y vuelta, va a la medición del arco meridiano en Perú para determinar la forma de la Tierra. Va en compañía de los académicos franceses Godin, Lacondamine y Bougueres. Estas mediciones se ven interrumpidas en 2 ocasiones porque tienen que acudir a defender las quedas costas por orden de virrey y mandar unas fragatas de Antonio de Ulloa en persecución de la escuadra del comodoro Anson británico, que amenazaba aquí las costas. En esta época muere Patiño y lo sustituye Campillo. Fracaso inglés en Cartagena de Indias, defendido por Blas de Lezo en la guerra del asiento o de la oreja de Jenkins. Muere Campillo y le sustituye Ensenada. Segundo pacto de familia. Felipe V muere y le sustituye Fernando VI y se crean los arsenales de Ferrol y Cartagena. Entre el año 48 y 50 desarrolla su misión de espía en Londres. Al año siguiente, a su vuelta, Ensenada le nombra director de las obras de arsenal y la construcción de buques y empieza ya a viajar. Este año viaja a Cartagena, Sierra de Alcaraz y en el año siguiente a Almadén y Ferrol. Entre el año 52 y el año 66, primero reúne a los constructores ingleses en Madrid. Es nombrado capitán de la Compañía de Guardia Marina, fija su residencia en Cádiz, crea la Asamblea Amistosa Literaria, funda el Observatorio Astronómico y empieza un incesante viaje por toda España. Más de 30 viajes se ha compatibilizado a través de la península, a Ferrol, Cartagena, Almadén. En Almadén hace 6 viajes, porque Almadén era donde estaba el mercurio Lazogo, que era un material estratégico de primer orden para nosotros porque era para la amalgama de la plata y se mandaba allí a las minas del Perú para poder extraer la plata. También vemos aquí que hay viajes a balnearios de Busot, Trillo y Sacedón, porque Jorge Juan no gozó de buena salud. En el último tercio de su vida pues era epiléptico y con frecuencia acudía a estos balnearios para aliviar sus males. Es nombrado vocal del Consejo de Guerra que se instruye por la pérdida de La Habana de manos de los ingleses. Fija su residencia en Madrid y durante esta época cae en Ensenada. Fernando VI muere, le sucede Carlos III, tercer pacto de familia. Toma de La Habana y de Manila por la guerra 7 años, se cambia el sistema de construcción de Jorge Juan por el de Gautier. En el año 67 desarrolla embajada ante la corte de Marruecos. Es del año de la expulsión de los jesuitas. Y durante los 3 años siguientes es director del Seminario de López de Madrid. Allí es cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Por ello los arsenales fueron construidos bajo la dirección de ingenieros del ejército, como era Feringán en Cartagena o Sánchez Bort y Llobet en Ferrol. En el año 1773 muere en Madrid y, para poner otra fecha para encuadrar históricamente, 3 años después se declara la independencia de Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar al estado del arte. Los buques, bueno, en este grabado, aquí al pie de este grabado, se puede resumir toda la vida de Jorge Juan, que hemos dicho, con sus obras, sus diques, sus prosperas milar, sus planos de los arsenales de Ferrol, de Cartagena y tal. Está enmarcado el marco tiene los signos del zodiaco. Él viste uniforme grande de jefe de escuadra con la venera de la Orden de Malta, de las cuatro brazos, con las 8 puntas que representan las bienaventuranzas. Y entonces ya vamos a pasar a la construcción naval, al estado del arte. Los buques han estado siempre a la vanguardia
del desarrollo científico y técnico de su tiempo, y en aquella época la construcción naval era la disciplina más compleja y de difícil resolución. No solo era construir un barco, porque para construirlo había que saber grandes conocimientos de matemáticas, de física, tratamiento de materiales, pues después para que navegara era imprescindible la astronomía y la mecánica, y para su empleo estratégico hacía falta la cartografía y geografía. Por eso se dijo que el navío es la máquina más portentosa que han inventado la industria y la codicia de los hombres. Desde la antigüedad, la construcción naval era una ciencia empírica, basada en la práctica que dictaba la experiencia y que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos. A principios del siglo XVIII se empezaron a publicar normas apoyadas en aquellas prácticas, pero los avances de las ciencias matemáticas y físicas todavía no se aplicaron a la construcción naval. Las marinas más potentes de entonces eran la de Inglaterra y la de Holanda, naciones que marcaban la pauta en la construcción naval, aunque la pionera del estudio teórico fue Francia, siendo Pierre Bouguer, con su Traité du Navire, la obra básica para la ingeniería naval, al ser el primer trabajo de todos los futuros que dieron enfoque científico a la construcción naval. Bouguer es el más importante de una serie de científicos que surgen en Europa a mediados del siglo XVIII, que se ocupan de los problemas teóricos de la construcción naval, a la que aplican los conocimientos más avanzados de la época, pero la mayoría de ellos no pisaron en su vida la cubierta de un barco, incluso algunos ni lo habían visto. Por ello, sus obras tuvieron solo impacto en la comunidad científica y muy poco en el diseño y construcción de los barcos durante muchos años. Recordemos que este Bouguer era uno de los 3 académicos franceses que fueron a medir el arco de Meridiano junto con Jorge Juan y Antonio Ulloa del Perú. Antes de 1946, en que se publicó el Traité de Navire, la ingeniería era un oficio, y Bouguer, que introdujo muchos conceptos como el del metacentro, pues es conocido como el padre de la ingeniería naval, aunque nunca construyó un barco ni participó en la construcción. Trabajando solo en las montañas, allí del Perú, porque allí muchas veces había días de niebla, 4 o 5 días, y no se podían ver las señales que habían puesto en las cumbres para las triangulaciones, Bouguer se metía en su tienda y trabajaba allí solo, y se puede decir que allí estableció las leyes matemáticas de la ingeniería naval. Y cuando el Traité de Navire bajó de la montaña, la ingeniería naval se había convertido en una ciencia. En el siglo XVIII, la columna vertebral de la flota fue el navío. La estructura de este tipo de buque tuvo que reforzarse para que sus cubiertas pudieran aguantar el peso de su artillería, instaladas en baterías corridas o cubiertas a las que se le llamó con el galicismo de puente. Además, el reforzamiento también vino impuesto al abrirse en sus costados numerosas portas para los cañones a nivel de cada batería. Las prioridades que se tenían para la construcción y el diseño del navío, pues eran, primero, que sea de buen gobierno y responda pronto al timón. Segundo, que aguante la vela, incluso con condiciones desfavorables de mar y viento. Tercero, que no sea tormentoso, es decir, que sus balances y cabezadas no sean violentos y que su batería baja sea floreada. Es decir, que se pueda emplear en cualquier momento independientemente de las circunstancias climatológicas. Inglaterra, Francia y España y Alemania, las 4 potencias navales del siglo XVIII, trataron en todo momento de copiarse unos a los otros todas las innovaciones que se introducían en este campo, por lo que es difícil hablar de sistemas nacionales propios. Por ello, a finales del siglo XVIII, todas las potencias navales disponían de unos tipos de navíos bastante similares,
siendo los de 74 cañones y más los que formaban la línea para combatir contra escuadras enemigas. España tenía una gran... Este es uno de 74 cañones. España tenía una gran tradición en la construcción naval. Los mejores galeones del mundo se habían salido de los astilleros de Guarnizo, pero nuestro poderío naval había quedado arruinado de resulta de las contiendas de la centuria anterior, lo que vino a sumarse la devastadora guerra de sucesión. Pero desde el principio del siglo XVIII construimos un tipo de buque para una misión estratégica limitada, no destinada a la adquisición del dominio del mar, sino para la defensa de las comunicaciones con nuestros territorios ultramarinos, especialmente el Caribe y el seno mexicano. Estos buques eran aptos para limpiar de piratas y bocaneros todas aquellas aguas y para asegurar la llegada de los convoyes de Indias a las Antillas. Y en esta misma política seguimos hasta mediados del siglo XVIII, con navíos de 60 cañones, muy inferiores a los que disponían en aquellos momentos Francia, Inglaterra y Alemania, que eran de 70, 80, 90, 100 cañones y algunas veces de más. El teniente general de la Armada, Antonio Gastañeta, introdujo el primer sistema racional para la construcción de buques, aunque adolecieron de los defectos propios de la época al basarse en prácticas empíricas más que en principios físicos o matemáticos. Los defectos eran falta de solidez, relación manga-eslora superior a de sus contemporáneos europeos, lo que les provocaba quebranto, y una artillería de menor calibre que las de sus similares extranjeros. Tenían sus bondades, que eran capaces de resistir las galenas del Cantábrico y los huracanes de los Antillas, navegaban bien de bolina y con la batería baja floreada. Con el sistema Gastañeta de pura tradición española se construyó en Granizo el primer navío español de 3 puentes, el Real Felipe, y en La Habana el Rayo, que al principio fue de 2 baterías, de 2 cubiertas y 80 cañones, pero después se transformó en un navío de 100 cañones y 3 puentes. Gastañeta falleció en 1528 y muchos de los defectos que hemos señalado fueron subsanados por sus discípulos Autrán y Boyer. Y lo que no hay duda es que los navíos construidos por Gastañeta causaron admiración a los ingleses. Así, el navío Princesa, apresado en 1740, les sirvió para desarrollar y mejorar la construcción de nuevos navíos diseñados bajo la inspiración de los gábilos de la Princesa, o del Princesa. Con la llegada al poder del Marqués de la Ensenada entran aires renovadores de la Armada, y una vez que finaliza la guerra, pues decide ya impulsar el poderío naval español. Lo que persigue es buscar un sistema que permita construir más barcos, más rápidamente y con un menor coste económico. Se trataba en definitiva de centralizar y estandarizar la construcción con criterios industriales, fabricar barcos en serie, con planos garantizados, sin dejar estos al arbitrio de los asentistas. Por ello, decide imitar a los ingleses, que tan buenos resultados han obtenido sus barcos en la mar en la pasada contienda. Para ello, encarga a Jorge Juan una arriesgada misión en Inglaterra. Debe viajar a Londres con 2 guardiamarinas con la excusa de que van allí a ampliar sus conocimientos de matemáticas, pero en realidad se trata de una arriesgada misión de espionaje, con el fin de obtener información sobre el sistema de construcción y después contratar en secreto personal especializado, tanto constructores de barcos como maestros de velas y de jarcias. En Londres,
Jorge Juan llevó una doble vida. Por un lado, como capitán de navío de la Real Armada, visitó, acompañado del embajador, al ministro de Estado Bedford, duque de Bedford, que les invitó a una comida. Hubo intercambios de regalos. Recordemos que estamos en el periodo de la paz armada, y allí también asistió el almirante Anson, que era el que Jorge Juan había perseguido por aguas chilenas. También frecuentó la Royal Society, donde bien pronto fue elegido fellow, es decir, miembro. Por otro lado, Jorge Juan, con la falsa identidad de Mr. Josué, entró en contacto con los constructores de navíos, a los que les ofreció la posibilidad de venir a trabajar a España con unas condiciones económicas muy favorables. Fue numerosísima la nómina de personal técnico que aceptó la oferta. Fueron unos 80. Inicialmente marcharon sin sus mujeres, pero al fin, como ellos escribieron con buenas noticias y satisfechos del sueldo y del trato que se les daba, las mujeres decidieron viajar a España. Y precisamente fue la esposa de un constructor inglés el que rompió con el sistema. Pues esta había reñido con dos sobrinos suyos, los había echado de su casa, pero antes se les había confiado porque estaba su marido en España. Los sobrinos tomaron venganza, denunciaron el caso a las autoridades y estos ordenaron la detención de todos los que habían participado en el asunto, entre ellos el mismo Jorge Juan, que tuvo que salir de estampida de Londres. Logró salir disfrazado de marinero raso en un barco mercante vizcaíno. Y tan pronto como los ingleses fueron llegando a sus destinos, Richard Root a Ferrol, Matthew Mullan y Almonjil a Cádiz, después Mullan pasaría a La Habana, Edward Bryan O'Brien a Cartagena y David Howell a Guarnizo. Se iniciaron las construcciones de acuerdo con las normas que ellos traían de Inglaterra. Estos se llaman buques experimentales. En Ferrol, Root fue el primero que modificó las normas de Gastañeta. Con el fin de aumentar la velocidad, varió la relación en manga-quilla, que esta relación a lo largo del siglo XVIII fue el asunto más debatido, y los barcos que dieron mejor resultado era lo que aquella relación daba entre 3,65 y 3,73. Pero aumentar la eslora, pues se produjo quebranto de dos navíos que se habían construido, el Ace y el Fernán, y esto provocó que se parara la construcción. Lo mismo se paró Bryan en Cartagena, que también estaba construido. Y entonces Jorge Juan, para solucionar los problemas aparecidos de estos barcos experimentales, reúne a todos los constructores ingleses en Madrid. Durante 9 meses que duraron las reuniones, allí se diseñaron y trazaron nuevos planos para cada tipo de navío y para toda clase de barcos de todos los portes. También, para la economía de los montes en la corta de madera, se confeccionaron cuadernos sueltos para cada tipo de buque, señalando en ellos separadamente todas las piezas con sus dibujos y sus tamaños. En fin, el fruto fue la redacción de un nuevo método de construcción naval, un nuevo sistema propio de arquitectura de buques en el que Jorge Juan aportó, además de su experiencia, sus conocimientos de mecánica, hidráulica y cálculo integral e infinitesimal. Y entre mayo y septiembre de 1752 se pusieron las quillas de 12 navíos de línea a los que bien pronto se les llamó el apostolado. Estas quillas se pusieron en las 12 gradas construidas en Ferrol, en la parte de la ladera de Montesteiro. Estas son las gradas. Y aquí se pusieron las 12 millas. Para ello llegaron unos 250 carpinteros de herreros guipuzcoanos
que acometieron el grandioso espectáculo de tal construcción en serie, y los nombres de estos navíos aparecen, siguiendo el orden de su puesta en quilla, en un poema titulado Real Desteiro Poema Heroico Jocoserio de los 12 navíos que se están construyendo por orden de su majestad, cuyo autor es conocido como el cura de Fiume, que es una localidad gallega cercana a Noia, quien visitó el arsenal y fue testigo ocular del magnífico espectáculo de su construcción. Una parte de este poema, que es bastante largo, pues dice así. Esto algunos han dicho que representa la construcción, y este es: vencedor es el nombre del primero, al segundo llamaron el glorioso, al tercero pusieron el guerrero, al cuarto soberano nombre honroso, Eolo al quinto, Orienta al que numero sexto, Aquilón al séptimo furioso, al octavo Neptuno, y al noveno magnánimo, y al gallardo, que es el deceno. El nombre de undécimo es brillante, Héctor el del duodécimo, mas viendo que el primor es de todos semejante, si es que a su perfección hermosa atiendo, por más que sus diversos nombres cante, diferencia de nombres la comprendo, pues todos son, al fin, en todos hermanos, vencedores, guerreros soberanos. Esta es la época de oro de Euskarol, donde alcanzó la primera ciudad de Galicia, tanto por su pujanza económica como por el número de habitantes. Pero este nuevo sistema también tuvo sus fallos, y por eso 2 años después se reúne a los constructores otra vez, pero esta vez se hace en Cádiz, y es presidido por el Marqués de la Victoria, que es a la sazón director general de la Armada. Allí asisten los capitanes generales de los departamentos marítimos, los constructores de los arsenales, los ingleses, los comandantes de los navíos experimentales y los comandantes de unos cuantos buques recientes, y como no, el inmarcesible Jorge Juan. En esta junta primero se alaban las formas de la carena, es decir, los gábilos y perfiles del sistema inglés, pero sobre todo se señalan sus defectos, problemas de estanqueidad, debido a la debilidad o escasa fortificación de la construcción, y de quebranto debido a que las ligazones de los empalmes de las calduenas y en la tablazón del forro exterior no se empleaba clavazón de hierro, sino cabillas de madera. Jorge Juan, junto con los constructores ingleses, insistió en las bondades del sistema inglés y señalaron como causa de las averías el empleo de maderas que no estaban bien curadas. Decían los constructores que les metían mucha prisa que terminaran, y por eso emplearon estas maderas. Y entonces también, a propuesta de Jorge Juan, se cambiaron las ligazones estas, el coramentado que se llamaba, se descargaron de pesos inútiles y se mejoró la selección del tratado de maderos, que dieron paso a unas correcciones que se aplicaron a partir del Guerrero, de cuya bondad baste decir que este navío, construido en Ferrol en 1755, en sus primeros 12 años de vida no necesitó carena, no necesitó entrar en dique, alcanzó casi la edad centenaria y llegó a figurar en las listas de la Marina de Isabel II. Fue el navío de línea con más años de servicio activo en el mundo, 92 años. En La Habana, esta es la puerta del arsenal. Esto debe ser a principios del siglo, porque yo estuve el año pasado en La Habana y esta parte superior ya no existía. Pues aquí en La Habana, en 1769, se construyó el Santísima Trinidad, del inglés Mateo Mulla, que es el único del sistema inglés de 3 puentes. En España la construcción de navíos de 3 puentes fue muy tardía en comparación con Inglaterra y Francia. En todo el siglo XVIII solo construimos una docena, todos ellos en La Habana y en Ferrol, a excepción del Real Felipe, que se había construido en Guarnizo. Los planos de Santísima Trinidad no han sido encontrados, pero conocemos la desafortunada historia de sus reformas. Primero, en Ferrol, se le aumentó el ancho de la pala del timón y se le varió la inclinación del bauprés.
En otra posterior entrada en dique se intentó corregir su gran defecto de origen, que era su falta de estabilidad, pues solo con buen tiempo se podían abrir las puertas de la batería principal, pero no se consiguió, y después en 1795 se decidió embonarlo, es decir, aumentar la manga a base de forrar de madera el casco original, o sea, se le aumentó la manga poniéndole forros de madera. Pero tampoco esto dio resultado. Algunos dicen que lo mejor hubiera sido dejarla con dos puentes y rebajando la tercera batería. Pero aunque nada mejoró, se convirtió en un navío impresionante de 4 puentes con 136 cañones y unas dimensiones extraordinarias para la época. Fue el mayor navío del mundo que ha existido de 4 puentes, impresionaba al vista a los ingleses, y por su desmesurado tamaño Pérez Galdós le llamó el Escorial de los mares. Después de la caída de Ensenada, la caída política, su sucesor en la cartera de Marinas, solo la de Marina porque Ensenada tenía 4 carteras, le sustituyó Julián Arriaga, que continuó con el sistema inglés hasta que decidió cambiarlo. Hay opiniones, dicen que el cambio no fue por sistemas técnicos, sino políticos, como consecuencia del tercer pacto de familia, en la que se acordaba la uniformidad de las dos armadas. Por ello, el gobierno español solicitó del gobierno francés que le enviaran un acreditado constructor, y el designado fue Gautier, que era discípulo de Bouguer. Para otros, el cambio pues, fue también de índole personal, pues debió pesar la reconocida anglofobia de Carlos III desde que fue rey de Nápoles. Y, por otro lado, la caída de Ensenada supuso el cese e incluso el destierro de la corte de todos los colaboradores del marqués. Jorge Juan en parte se salvó de la purga, pues Arriaga no se atrevió a cesarlo de todos sus cargos. No hay duda de que Jorge Juan y Arriaga no se llevaban bien, pues el prestigio y sabiduría de Jorge Juan despertaron en Arriaga unos celos terribles, y siempre temió que fuera su sustituto, pues cada vez que en Madrid en la corte corrían rumores de cambios de gobierno, siempre se daba por seguro que Jorge Juan iba a sustituir a Arriaga y sería el nuevo ministro de Marina. Pero lo cierto es que Arriaga logró permanecer en el cargo 22 años al frente de la Armada, que es el que más tiempo ha desempeñado la cartera de Marina a lo largo de la historia. El que le sigue, el Valdés, el que sigue el tiempo del cargo, pues permaneció 10 años. En cualquier caso, Arriaga separó a Jorge Juan de la dirección de las construcciones y de las obras de los arsenales. Lo mantuvo en Cádiz, en la dirección de la compañía de guardias marinas, y durante los 6 años que duró el primer destierro del marqués de la Ensenada, lo mantuvo apartado de la corte, con la consiguiente pérdida de influencia de Jorge Juan en los círculos de poder. A pesar de ello, a Jorge Juan, todas las secretarías del Estado se le estaban pidiendo informes sobre cualquier clase de asuntos, sobre una publicación, un nombramiento, el cambio de unas obras, siempre se pedía la opinión de Jorge Juan, que no se sabe de dónde encontró tiempo para poder atenderlas a todos. Lo hecho que Jorge Juan no ascendió más, se quedó 13 años de jefe de escuadra. Desde 1760, ahí que ascendió a jefe de escuadra, allí permaneció y sin que, en este empleo hasta el final de sus días, sin que conste que nunca Arriaga lo propuso para el ascenso. Pero volvamos a Gautier, que este llega en 1765 a Guardizo, donde se está construyendo el San Juan de Pomuceno con planos ingleses. Y Gautier dice, para todo, y aquí lo cambio el sistema y lo acaba por el sistema francés, o su sistema, con el consiguiente enfado de
de la asentista por la pérdida de dinero y por la demora de las obras. Después con este barco va a Ferrol y allí redacta un informe sobre el sistema de construcción inglés, en el que hace una agria y dura crítica, en la que después de afirmar que mi obligación, que es la de mirar a los bajeles de España y Francia como formando una sola armada, asegura lo siguiente: todos los barcos construidos a la inglesa existentes en este puerto, ni uno solo se halla en estado de sostener un largo combate ni aguantar un tiempo, y que su majestad no puede en caso de guerra contar con su marina. Este es el San Juan de Nepomuceno, que se terminó con el sistema francés. Pero bien pronto el comandante general de Ferrol, conde de Vega Florida, sale en defensa de los buques construidos por el sistema inglés, rechaza las afirmaciones de Gautier y concluye que si Inglaterra construye barcos con este sistema y sus navíos combaten en todos los mares y contra todas las naciones, no puede afirmarse que el sistema es malo. Lo mismo dicen 4 constructores ingleses en Ferrol, que emiten un documento en el que desmontan las tesis de Gautier, defienden el empleo de los puntales de oblicuos y del uso de cabillas, y concluyen comparando San Juan de Nepomuceno con el navío San Genaro, construido en Cartagena por Bryan por el sistema inglés o de Jorge Juan. Y ante tales discrepancias, pues Arriaga ordena a Bryan, que es el constructor inglés de Cartagena, que confeccione 2 modelos de las secciones de las cuadernas maestros de los 2 navíos. Estos son los 2 modelos. Este es el de San Juan de Nepomuceno y este es el de San Genaro, con sus puntales oblicuos. Ambos se conservan en el Museo Naval, de Madrid. Y además Bryan emite un informe al remitir estos 2 modelos, en la que también critica el sistema de Gautier. Pero a pesar de lo dicho, de todas estas críticas al sistema de Gautier, el rey en 1769 nombra a Gautier director de construcciones y carenas y declara oficial su sistema de construcción, con el consiguiente disgusto de Jorge Juan. Al año siguiente se crea el Cuerpo de Ingenieros de Marina y el nombramiento de Gautier como ingeniero general. Es evidente que con Jorge Juan, al que se le consultaba todo, no tuvo nada que ver ni con la creación del cuerpo ni con la redacción de sus ordenanzas, pues se enteró por su correspondencia con Romero de Landa. Pero la personalidad de Gautier propició que los oficiales de la Armada el rechazo a su persona y a su tecnología, y al verse cuestionado por la mayoría de la corporación, presentó en varias ocasiones su dimisión, que le fue aceptada en 1782. Le sustituyó Fernando de Landa, conocedor de los 2 sistemas, el inglés y el francés, y que estableció un sistema de construcción que armonizando perfectamente los 2 sistemas. Su prototipo es el San, Romero de Landa. Era una diferencia entre Romero de Landa y Jorge Juan, y este es el San Ildefonso. Fíjense qué líneas tan finas tiene, y que consigue subsanar los defectos de los anteriores. Dicho navío y lo que le sigue, que son los Ildefonsinos, fueron los mejores navíos de 74 cañones del mundo. Y además, este Mazarrero, en unas pruebas, en un viaje que hizo de Cartagena a Argel, comparó el San Ildefonso con el San Juan de Nepomuceno, y del San Ildefonso dice: salía a barlovento como las fragatas, gobernaba y viraba como un bote, tenía una batería espaciosa, estable en todas las posiciones, casos y circunstancias. Y después de estos barcos de 74 cañones, los ildefonsinos, pues vinieron los Meregildos, que fueron pues los mejores barcos de 3 puentes de la época. Tenían unos 118, 120 cañones.
Y este sistema posteriormente fue perfeccionado por Martín de Retamosa, que en 1774, este es un barco de 3 puentes, un meregildo, botó el Montañés con estos planos y este es un cuadro de Montañés que fue probablemente el mejor navío del mundo. Y estos fueron el canto del cisne de la construcción naval española en la Marina de Vela. Y ahora vamos a hacer unos breves comentarios sobre luces y sombras de Jorge Juan. Jorge Juan, hemos dicho que fue el primero que aplicó a la construcción naval los avances de las matemáticas y la física, pero los aplicó con su experiencia de marino, lo cual dio un muy buen resultado. Su sistema se caracterizaba por reforzar la obra viva, juntando las cuadernas, aligerar todo lo posible la obra muerta y descargarla de piezas inútiles, con lo que se ahorraba mucha madera, siendo el costo de buque mucho menor. Se sustituye la clavazón de hierro por la caballería de madera, excepto en la unión de grandes elementos estructurales del buque. En los 15 años que estuvo vigente el sistema en inglés, que en realidad se debió llamar Jorge Juan, fue sufriendo una serie de modificaciones muy importantes que acabaron por convertirlo en un sistema mixto hispano-inglés y que presentaba varias ventajas. Primero, las cuadernas y demás piezas estructurales no tenían que ser de una pieza, no tenían que ir los constructores de allí por los montes buscando a alguien con algún árbol aquí inclinado para forma de roda o con la forma de codaste, sino que se hacía uniendo varias piezas, con lo cual se ahorraba material. Y segundo, como para la implantación de un nuevo sistema se habían hecho todos los cuadernos con los dibujos y las dimensiones de las piezas separadas, ello permitió la fabricación en serie fuera del astillero de estas piezas y montarlas directamente a bordo de los buques. Su cima de la construcción se alcanzó con el Velasco, que después fue mejorado por el San Genaro, que lo mejoró bastante, y también por el San Vicente Ferrer, que fue el primero, el último Jorge Juan o sistema inglés que se construyó. Y la cima teórica del sistema de Jorge Juan es su obra Examen Marítimo, que publicada en 1771, 2 años antes de la muerte de Jorge Juan, y considerada como la publicación científica cumbre del siglo de las luces y de reconocido prestigio internacional, pues bien pronto fue traducido al inglés, al francés, al francés y al italiano. Por otra parte, el contraalmirante González Ayer Hierro, al que entrañablemente en la Marina se conoce por Sisiño, afirma que estaba comprobado que un navío español de 2 puentes y de 74 cañones poseía la ventaja de una mayor estabilidad y un superior aguante al efecto de la artillería con respecto a otro similar británico. El citado contraalmirante continúa diciendo: es asombroso comprobar que mientras Jorge Juan estudiaba con ahínco a los ingleses, estos, a la vista de Princesa, antes de presentar el combate donde fue apresado Princesa, que es un óleo de Cortellini que está en el Museo Naval, este es un grabado inglés de la captura de Princesa. Pues bien, a la vista de Princesa desarrollaron un tipo de navío mejorado que no era sino una copia agrandada del español. El famoso Royal George, el Britannia e incluso el Silver Victory, votado en 1765, insignia de Nelson en Trafalgar, fueron diseñados bajo la inspiración de los gáligos de Princesa de nuestro sistema Gastañeta. En nuestra opinión, la decisión adoptada por Ensenada se puede considerar como errónea, pues traicionó nuestra esencia secular en la construcción naval y despreció una técnica central muy importante que debió conservar aún siendo modernizada. En resumen, Jorge Juan se podía haber encargado de reformar nuestros sistemas partiendo de Gastañeta y no de los ingleses. Pero otro bueno conocedor del tema, el capitán de navío José María Blanco Núñez, que mañana aquí impartirá su conferencia, se permite disentir
de su admirado maestro, el contraalmirante González de Ayer, y ha escrito: porque el razonamiento del muy afrancesado ministro, quizás simplista, era impecable. ¿Quiénes ganan en la mar? Los ingleses. Pues vamos a copiarles sus métodos. Y ahora que hemos hablado también de la insignia del Víctor, la insignia de Nelson, Nelson también estaba enamorado de un Victory, pero estaba enamorado de San José, que lo apresó en Finisterre y lo tuvo de buque insignia. Fue insignia durante un tiempo y estaba Nelson encantado con y sirvió en la marina inglesa fue desguazado en 1849, me parece. Esta es la fotografía, es la más antigua de un barco inglés y la única fotografía que hay de un navío español de 3 puentes. Evidentemente la parte del mascarón se le cambió, pero esta es una fotografía histórica de San José. Bueno, ya Jorge Juan, enfermo, postrado en el lecho y viendo cercana su muerte, y siempre leal a sus ideas y a su patria, escribe una carta a Carlos III, lamentándose de la indefensión de España por haber sustituido su sistema de construcción por el modelo francés. En su escrito vaticina graves pérdidas, añadiendo que la situación de la construcción naval solo es inútil en todas sus partes, sino que prevé el honor de las armas, vasallos y estados en majestad, en peligro inevitable de perderse en un solo día. Algunos autores han visto esta última frase una premonición de lo que sucedería 32 años después en la jornada de Trafalgar, cuyo fiasco, a nuestro entender, no fue debido a que nuestros barcos no fueran buenos, sino a otras razones cuyo análisis se extendería demasiado y se escapan de esta exposición. Pero al respecto señalar que a la vista del cabo Trafalgar, los navíos españoles que combatieron aquel 21 de octubre de 1805 pertenecían a los 5 sistemas de construcción que estuvieron vigentes en el siglo XVIII en España. Los nombres de los barcos son los siguientes. Está el Rayo de Gastañeta, el Santísima Trinidad del sistema Jorge Juan, 5 Gautier, que es el San Juan de Pomuceno, San Francisco de Asís, San Agustín, San Justo y el Bahama, y 5 San Ildefonso, 5 Romero de Landa, San Ildefonso, San Leandro, Monarca, Santana y Príncipe Asturias. Estos dos eran Santana y Príncipe Asturias eran 2 meregildos. Y después 3, el Montañés, el Argonauta y el Neptuno, que eran de Julián Martín de Retamosa. Los 5 sistemas estuvieron en Trafalgar. Y volvamos a la desafortunada carta de Carlos III al rey, que finaliza con estas amargas frases: ya no me hallo en estado de alcanzar las desgracias que amenazan a España el presente sistema, pero vuestra majestad mismo, si no da remedia, pronto ha de ser testigo presencial para llorarlas. Dígnese vuestra majestad leer por sus propios ojos estas verdades y créalas para apreciarlas, no como inspiradas por Jorge Juan, sino como hijas de un alma que le estima y va a dar cuenta a Dios, a quien suplico dilate la importante vida de su majestad. Días después de dictar esta carta, Jorge Juan fallecía en su casa de Madrid el 21 de 1773 a la edad de 70 años. Está enterrado en el Panteón de Marineros Ilustres, fue el primero que se llevó. Primero fue enterrado en Madrid, pero en la iglesia se derribó en tiempo de la Guerra de Independencia. Sus restos fueron trasladados al sótano del Ayuntamiento de Madrid, pues el rey José quería hacer un panteón en San Isidro de personajes ilustres, y los quería inaugurar precisamente por Jorge Juan. Pero después en el año 1840 y tantos, ya fueron trasladados al Panteón de Marineros Ilustres,
Esto están aquí, está delante ahora la tumba de Cervera, el de tal, y detrás está el de Jorge Juan, que aquí está la lápida. Muchas gracias por su atención. El capitán dice que quiere coloquio y todos queremos que siga ampliando porque ha sido muy interesante. A ver si hay alguna pregunta. Mira, yo por hacer una pregunta. Dice que Jorge Juan era ingeniero de minas también, ingeniero de montes también. Yo pregunto, ¿se conoce alguna actividad en defensa de los montes después de todos los que habrá talado en su vida para la construcción de barcos? Bueno, se plantaron millones de robles cada vez que se cortaba un roble, pues se plantaban 3 o 4. O sea que Jorge Juan además pues hizo una labor en la corta de madera que pues impresionante, y conocía perfectamente, y esto de que y en fin, la repoblación forestal que hizo en su época en las sierras de Segura, porque los montes de Marina, es que aquí hemos hablado solo del sistema de construcción del casco, pero si nos hubieran metido en los montes, en los árboles, a ver si se elegían los que estaban orientados a levante o a poniente, si se cortaban con luna llena o tal. Es una verdadera legislación que hay sobre montes que estuvieron, los montes que estaban me parece que eran a 100 leguas o a 50 leguas, eran de Marina todos, y allí pues la reforma que hizo Jorge Juan pues fue muy importante. Y no hemos entrado tampoco en las arboladuras, de qué tamaño tenían que ser las arboladuras, si el trinquete tenía que ser 9 décimas más o 9 octavos del mayor, y si tenía que estar a tal sitio, a tanta distancia de la proa. O sea, no hemos entrado en esta faceta ni de los cañones, si tenían que ser de hierro o tenían que ser de bronce. O sea, solo hemos esbozado lo que es la construcción del casco y de los navíos. Pero la labor de Jorge Juan como ingeniero de montes y de minas fue vamos, estuvo, pues como he dicho, 6 veces en Almadén, allí. Primero para mejorar la producción, haciendo nuevas galerías, haciendo ventilación. Después en un pozo hubo un incendio que no sabían cómo apagarle, y Jorge Juan fue allí para apagar el fuego que llevaba 6 meses en un pozo. En fin, a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, no le he proyectado toda la historia de Jorge Juan, de sellos de correos, de los billetes de 10.000 pesetas, que es la última imagen que hay de Jorge Juan. En un lado está el rey Juan Carlos y en el otro está Jorge Juan. Pero a pesar de todo esto, Jorge Juan es un gran desconocido de la sociedad española. Yo tengo la curiosidad de saber si espiaba en todos los sitios en Inglaterra, debía de saber inglés, ¿no? Y como también había estado 9 años en el Perú con la expedición franco-española, pues probablemente también sabía francés. Eso también, hoy día que todo el mundo habla 2 idiomas, en aquella época no era tan frecuente, es decir, que encima era un ilustrado en 2 idiomas como mínimo, más el español, y latín. Sí. Y latín. O sea que dominaba 4 idiomas. Sí. Evidentemente, era él cuando ingresa en la Academia de Guardia Marinas, como ha tenido que esperar 6 meses porque no había plazas, entonces él es de la promoción número 15, aunque las promociones no eran como ahora, sino que conforme se iban haciendo vacantes, él estuvo allí esperando unos meses y fue de oyente a las clases, hasta que hubo una vacante e ingresó.
y pudo embarcar enseguida, porque se lo sabía todo. Se lo sabía toda la parte teórica y enseguida embarcó. Enseguida embarcó y ya estuvo allí en la mar porque algunos dicen que también, pero esto quizás no es probable, que su faceta de ingeniero naval lo aprendió de Bouguer cuando en Perú. Pero esto dicen que entonces Jorge Juan tenía 22 años y el otro tenía 38, estuvieron en dos equipos distintos porque uno era Godín y Jorge Juan, que se llevaba muy bien con Godín y después lo llevó de jefe de estudios de la Academia de Guardia Marina, y el otro era Condomín, Bouguer y Ulloa. Y que unos dicen que sí, que allí fue cuando Jorge Juan empezó a interesarse por la arquitectura naval, y otros autores dicen que no tuvo casi contacto con Bouguer. Pero vamos, que se lo sabía todo. Hay un tema que está de moda en estos momentos, y yo en estos días que ya nos planteábamos la figura de Jorge Juan, les daba vuelta, que es el de los usos horarios. Hasta final del 19, principio del 20, no se oficializan, no se establecen leyes sobre ello, pero para la Marina siempre fue fundamental la hora. El observatorio fundado por Jorge Juan vende hoy en día, digamos, vende entre comillas, hora oficial exacta. En el establecimiento de algún tipo de uso horario en España o de usos para la Marina, ¿intervino Jorge Juan? Bueno, Jorge Juan, mientras está en Londres y le nombran fellow, pues participa en el homenaje que se rinde a Harrison, que es el que construyó el primer cronómetro estable para determinar la latitud, la longitud. Hasta que no se pudo esto, pues era unas cosas que había puesto Dios fuera de cómo era la cuadratura del círculo, la piedra filosofal, y ahora se dice, incluso ya haciendo una brutal, que es de fuera de juego, que no se puede, pues entonces el fuera de juego en el fútbol también es una cosa que no se puede ver al mismo tiempo. Pero entonces Jorge Juan sí estaba al día de todo esto, y incluso hay unas opiniones suyas sobre el cronómetro de Harrison, que fue el primero que se estableció, y tuvo contacto y amistad con él.